Como bien dijo Llorens, yo soy la doctora Lisette Román. Yo llevo aproximadamente unos 30 años como patóloga del habla y aproximadamente un año que estuve como asistente de patólogo del habla. He estado trabajando básicamente la mayoría de este tiempo pues con la población adulta en los desórdenes de deglución. Así que durante esta presentación se va a estar haciendo un repaso bien general a nivel de las estructuras involucradas en el proceso de la deglución. Se va a hablar un poco sobre, bien general, sobre la fisiología deglutoria y se va a hacer una descripción sobre los procesos de evaluación clínica, específicamente la evaluación clínica y el manejo de este desorden. Se espera que los participantes que al terminar este seminario puedan identificar a nivel general las estructuras involucradas en el proceso de la deglución, podrán explicar de forma general el proceso fisiológico de la deglución, conocerán las áreas generales que se evalúan en un proceso de evaluación clínica de disfagia e identificar algunas de las estrategias que se pueden utilizar para trabajar los diferentes síntomas y señales de la disfagia. Quisiera comenzar en hablar, en dar una definición de qué es lo que es disfagia y cuál es la diferencia entre un problema de disfagia y un problema de alimentación, ya que muchas veces en algunos profesionales lo intercambian, pero cada una de estas condiciones son bien particulares. En el área de disfagia, particularmente, es un desorden en la deglución, es la dificultad de mover ese sólido o ese líquido desde la boca hasta que llegue al estómago. Es un conjunto de diferentes síntomas y características clínicas, o también se le llaman señales, y esto no es un diagnóstico primario. El paciente que presenta estas características de disfagia o que tiene un diagnóstico de disfagia siempre va a tener un diagnóstico primario, ya sea pues una condición neurológica o ya sea pues alguna condición de cáncer de boca, cuello, así que ese viene siendo el diagnóstico primario y entonces ese diagnóstico primario es el que va a causar la disfagia, siendo entonces la disfagia ese diagnóstico secundario. La disfagia resulta de un problema fisiológico y en la coordinación de estos músculos o la anatomía de las estructuras que están involucradas o que se utilizan para la deglución. No todos los pacientes que tienen un problema fisiológico va a tener un problema de disfagia. Todo esto va a depender muchísimo de cuál es la severidad de ese problema en la coordinación o en la contracción muscular. La comida o el alimento o el líquido cuando entra a la vía aérea muchas veces pues es que cambia de dirección y eso se llama la etapa faríngea. Y también en la disfagia se puede observar un retraso en la propulsión de ese alimento de la boca al estómago. Cuando hablamos sobre un problema de alimentación, a nivel general es una aversión significativa a los diferentes alimentos o los diferentes líquidos. Se encuentra de que este tipo de condición de problemas de alimentación se ven mayormente en niños con autismo o en algunas condiciones más sensoriales, es el problema de alimentación. Puede haber algún niño con autismo que pueda tener otros diagnósticos que entonces pudiese tener ambas condiciones, pero normalmente el adulto con una condición neurológica no va a tener este problema de alimentación. Puede ser de que por las dificultades tan severas que pueda tener en algunos alimentos en particular, se desista en comer esos alimentos, pero no es considerado el problema de alimentación, sino a consecuencia de ese problema en la deglución. Otros dos conceptos que voy a estar utilizando es el concepto de aspiración y penetración. El concepto de aspiración significa cuando el alimento
se cambia de dirección, va a la vía aérea, pero se va por debajo de las cuerdas vocales. Cuando hay penetración es que ese alimento está entrando a la vía aérea, sin embargo, se aloja encima de las cuerdas vocales. Ya un paciente que muestre algún tipo de problema o la característica sea algún tipo de penetración de ese alimento, está a riesgo a que ese alimento sea aspirado porque está demasiado cerca para que entonces se vaya a hacer por debajo de las cuerdas vocales. Ya entonces eso, cuando baja las cuerdas vocales, está en el área de la tráquea y por ende llega a los pulmones. La incidencia de disfagia en Estados Unidos, hay uno de cada 25 adultos en Estados Unidos presentan este desorden de tragado o un desorden de la deglución. Y puede ser tan alta hasta un 22% de la población completa en Estados Unidos mayor de 50 años. El 30% de los pacientes adultos que están bajo algún cuidado médico van a tener este problema de deglución y aproximadamente 10 millones de americanos son evaluados anualmente por este problema de tragado. Así que es un problema que cada vez va aumentando. La prevalencia en Estados Unidos también todo va a variar dependiendo de el hospital, la especialidad del hospital o quizás la unidad de rehabilitación en donde esté ese paciente. Pero se ve que aproximadamente unos 300,000 a unos 600,000 casos en Estados Unidos que se ven con unas condiciones de disfagia son a consecuencia de un desorden neurológico. Individuos con demencia, como a consecuencia de posiblemente un Alzheimer, el 13 al 57% presentan la condición y el paciente de Parkinson de un 35 a un 82%. Por ahí hay estudios que muestran que puede haber, que en el paciente de Parkinson tiene un número mayor de posibilidades de desarrollar esta condición. 60,000 casos anualmente mueren en Estados Unidos por complicaciones de la disfagia, ya sea pues por alguna neumonía que es adquirida a consecuencia de la condición. ¿Cómo vamos a describir la disfagia, las características de la disfagia? Cuando estamos haciendo este análisis o evaluativo de estas observaciones, siempre empezamos a identificar estos síntomas. Los síntomas son las características de lo que el paciente expresa, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está percibiendo, qué es lo que le está pasando. Como por ejemplo, el paciente puede expresar que le duele cuando traga o tiene algún tipo de dificultad para masticar o que se ahoga cuando toma algunos líquidos. Y entonces de ahí ya uno puede tener esta hipótesis de qué es lo que puede estar pasándole a este paciente a nivel fisiológico. Y entonces de ahí es que entonces están las señales. Estas son la medida objetiva que se utiliza para evaluar y hacer estas observaciones clínicas durante el examen físico que se le hace al paciente. Este examen físico, pues, para identificar estas señales, podemos verlo tanto en la evaluación clínica, algunos aspectos, pero la forma más certera o más objetiva para determinar si existe la disfagia es utilizando algún instrumento de evaluación, ya sea un estudio que se hace en radiología, que es lo que le llaman en Estados Unidos el Modified Barium Swallow Study, que es como un rayos X y por un video, y se puede identificar dónde es que está pasando el alimento desde la etapa oral preparatoria, en la etapa oral faríngea, y se hace, como este estudio lo hace en conjunto el radiólogo con el patólogo del habla, y se hace un cernimiento de la etapa esofágica. Algunas de las señales que se pueden observar de la disfagia, pues puede ser debilidad mandibular, debilidad lingual o aspiración.
Cuando el paciente está describiendo este síntoma, el síntoma, pues podemos nosotros, como dije anteriormente, se puede determinar o llegar a desarrollar esa hipótesis. ¿Qué es lo que puede estar pasando con ese paciente? Algunos de estos síntomas, si el paciente expresa que tiene una dificultad para masticar, pues ya yo tengo la hipótesis de que el paciente está presentando una debilidad a nivel mandibular. Si el paciente dice, me ahogo cuando estoy tomando líquidos o cuando estoy comiendo, pues yo puedo deducir de que el paciente pudiese estar aspirando o hay algún tipo de penetración de ese alimento encima de las cuerdas vocales. Otra de las síntomas es la dificultad para iniciar ese tragado, como que no puedo comenzar a tragar, se me queda la comida en la boca y intento y no lo puedo hacer. Que eso pues el paciente lo expresa muchísimo. Ya entonces uno puede deducir de que puede estar pasando que el paciente tiene algún tipo de serostomía por algún tipo de condición, por la condición médica, que eso es la boca bien seca. Ya entonces uno también puede deducir que existe una debilidad lingual o una debilidad labial, y eso es lo que está ocasionando que ese paciente no pueda iniciar ese tragado. También cuando a veces el paciente expresa de que está tosiendo, pero que no ha comido nada o no está comiendo, ya ahí entonces uno puede deducir dos cosas: o que existe alguna condición en los pulmones, que entonces ya ahí hay que referirlo al neumólogo, o de que puede estar aspirando, debe estar teniendo algún tipo de condición mucho más severa y que el paciente está aspirando su propia saliva, y por eso es que entonces está mostrando el toser. ¿Qué puede ocasionar o qué causa qué puede ocasionar la disfagia? Pueden ocasionar varias cosas. Número uno, la condición puede empeorar la condición médica de ese paciente, ya que puede desarrollar una neumonía, puede desarrollar una deshidratación, malnutrición, y se puede comprometer el sistema inmune del paciente. Y también el aspecto psicosocial, esa interacción social, cuando nosotros comemos, y ya eso, pues ya el comer no solamente es una necesidad que tiene el ser humano, sino también es el momento donde interactúa con las personas, y es ese momento donde esa interacción social, es ese momento de dialogar y pasarla bien. ¿Qué pasa? Cuando este paciente tiene esta condición, y hay muchos de ellos que pueden estar caminando en la calle, tener un tubo de alimentación y nadie saber que ese paciente tiene ese problema de disfagia, porque lo único, pues, de acuerdo a la condición médica, lo único que fue afectada fue eso en particular. Así que pues muchas veces este paciente pues se retrae muchísimo en salir y pues le ocasiona que ese paciente no trate de interactuar con nadie. Ya ese paciente no puede ni siquiera ir al súper para comprar alimentos, ya no tiene esa oportunidad de establecer esa interacción social y tener esa calidad de vida, porque muchas veces cuando ya la persona ha tenido, ya nosotros es parte de la vida de uno y uno no piensa cuán importante es ese proceso de la deglución, pero cuando el paciente pierde ese proceso, ya entonces se impacta grandemente esa parte social. Voy a hablar aquí un poquitito, un poco sobre la anatomía del proceso de la deglución. Primero que nada, y quiero mencionarlo, estos círculos que vemos aquí son como si fueran unas válvulas, y hay unos espacios que a medida de que esas válvulas van cerrando, va creando y va moviendo el bolo hacia atrás y va creando un espacio de alta presión a otro de la baja presión y alta presión. Eso hace que en conjunto con la contracción muscular hace que ese bolo baje.
Cuando se empieza el proceso de la deglución, primeramente se cierran los labios. En esa primera etapa, el alimento, primero entra el alimento a la boca, cerramos los labios, la lengua sube haciendo esa presión y empujando el bolo hacia atrás. Este es el paladar blando que se eleva, la pared faríngea, esta pared que está aquí, se mueve hacia el frente. Esta parte de aquí es lo que le llaman la base lingual, que también crea esta válvula para seguir moviendo el bolo hacia abajo. El espacio que va después de la base lingual, que queda en aquí, todo esto es la base lingual, esta parte, este espacio se llama la valécula. Esta es la epiglotis, que cuando va pasando el bolo, la epiglotis baja para sellar la vía aérea. Aquí están las cuerdas vocales falsas, cuerdas vocales verdaderas. La laringe se mueve hacia el frente y se eleva. Así que todo es un proceso que, aunque lo estoy hablando por etapas, muchas de estas, está todo este proceso completamente conectado. Y cada una de estas de las etapas que voy a discutir ya mismo, aunque las estoy discutiendo por separadas, siempre tiene cierta interacción y entre ellas. Si existe algún tipo de problema en alguna de estas etapas, va a afectar la próxima etapa o alguna otra etapa. En el tragado normal, la fisiología del tragado normal, quiero mencionar que este mecanismo es un mecanismo bien eficiente y extremadamente complejo. Como mencioné, hay una coordinación a nivel muscular y los articuladores que van a mover ese bolo alimenticio de la boca hacia el estómago. Estos mecanismos se componen de dos etapas, unas etapas que son voluntarias y unas etapas que son involuntarias. Y muchas de las condiciones médicas van a impactar de esa forma negativo a estos mecanismos. Las etapas de la deglución que son voluntarias, es decir, que uno a propósito puede hacer ese movimiento o mover ese bolo, es la etapa preparatoria oral, que muchas veces también le dicen oral preparatorio, pero es exactamente el mismo concepto, y la etapa oral. Y las etapas que son involuntarias es cuando ya ese bolo pasa por el área faríngea y el área esofágica. En la etapa preparatoria oral o oral preparatoria es cuando, como lo dice la palabra preparatorio, prepara ese bolo para ser movido hacia atrás de la boca. En esa etapa es que entonces se percibe el alimento, se comienza ese movimiento lingual para poder mover el bolo para ser masticado y poder entonces formar ese bolo de una forma coherente y mezclarlo con la saliva para formar ese bolo. Luego que ese bolo ya está preparado para tragarse, para moverse, es cuando comienza esa etapa oral. La etapa oral es únicamente esa transición de mover el bolo de la lengua, de al frente de la lengua hacia la parte de atrás de la lengua. Este proceso toma aproximadamente un segundo, de 1 a 1.5 segundos, y a medida de que el bolo se va moviendo hacia atrás, es que entonces le envía el mensaje al cerebro donde indica, mira, despiértate que por ahí va a pasar el bolo para entonces que se active las etapas involuntarias. En la etapa faríngea es el proceso donde ocurre luego que el bolo es tragado. Y se mueve hacia el área de la faringe o el área de la garganta. Un problema en esta etapa se caracteriza por un retraso en el tragado de ese bolo, en que pueda tener un tragado incompleto o que es tan sencillo que el paciente no pueda tragar el bolo en lo absoluto. Ya cuando ese bolo es tragado, que se abre el esfínter esofágico superior, es cuando entonces comienza la etapa esofágica.
y que se comienza esa contracción muscular que se llama la peristalsis. Es dependiendo del tipo de alimento que se esté ingiriendo o los líquidos, el tipo de alimento, la textura de esos alimentos, es el tiempo que va a tomar en esa etapa. Puede tomar de 8 a 20 segundos en que pase por todo el área del esófago y tan pronto ese bolo entra al estómago, que se abre ese esfínter esofágico inferior, tan pronto abre, es que el alimento pasa, llega al estómago y ya el proceso del tragado culmina. Así que como ven, es todas un sinnúmero de etapas para tragar solamente que un solo bolo. Ese movimiento eficiente de la comida ocurre cuando existe esa coordinación nuevamente, esa coordinación en la contracción y relajación neuromuscular, causando este espacio de alta presión a baja presión. El desorden de la deglución, cuando existe ese problema en la deglución, es cuando únicamente vamos a tener, en vez de tener un espacio de alta presión a baja presión que va empujando ese bolo, existe únicamente alta presión. Es decir, que algunos de estos válvulas o el esfínter, o ya sea que la lengua no lo está moviendo el bolo y cerrando sellando para poder mover ese bolo, ahí es que entonces existe ese problema, se inhibe ese flujo y causa esa condición patológica. Luego entonces, si existe algún tipo de residuo en cualquiera de las etapas del tragado, es que entonces puede ser ese bolo puede ser aspirado. ¿Quiénes son los profesionales que están involucrados en el manejo de este tipo de pacientes? En Estados Unidos, el patólogo del habla es el que tiene el rol principal para el manejo del paciente con disfagia, específicamente las etapas oral preparatoria, oral y faringea. Ya el gastroenterólogo es el médico o el profesional que está involucrado, el que es primordial para el manejo de la etapa esofágica. Sin embargo, de hace unos años para acá, el patólogo del habla se ha comenzado a involucrar en trabajar la etapa esofágica, aunque no sigue siendo o no sigue teniendo un rol primario. Siempre en la etapa esofágica va a ser el gastroenterólogo. Otro de los especialistas que se involucran en el manejo del paciente es el especialista de oídos, nariz y garganta, por si en el caso de que el paciente tenga alguna condición que necesita algún tipo de traqueotomía, ya sea que el paciente tiene cáncer en la laringe, y entonces pues se involucra también. Y otros especialistas. ¿Quiénes son o qué pacientes son los que están a riesgo de aspiración? Son aquellos pacientes que tienen, a consecuencia de la condición médica, les puede alterar el nivel consciente de ese paciente. Es decir, que un paciente con un traumatismo cerebral o un paciente en estado de coma, un paciente con un accidente cerebrovascular va a tener afectado ese nivel consciente del paciente y entonces pone a ese paciente a riesgo. También el paciente que tiene problemas gastrointestinales también van a estar a riesgo de aspiración. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, ya por ejemplo, en ese reflujo gastrointestinal, si ese bolo o ese reflujo sube y pasa nuevamente hacia el área faríngea, el paciente puede aspirar ese reflujo. También están las hernias, que entonces no permite, dependiendo del tamaño de la hernia, no permite que el bolo vaya de una forma efectiva por el esófago hacia abajo e impide que el bolo pues corra de una forma eficiente. Así que muchos de estos problemas, a pesar de que son en la etapa
esofágica puede impactar estas otras, el área faríngea a consecuencia de esta condición médica. Otros de los riesgos de los pacientes que están a riesgo de aspiración son aquellos iatrogénicos. Eso significa de que lo pone a riesgo por ejemplo, alguna traqueotomía, es el que pone a riesgo al paciente. Y entonces impide de que pueda cerrar la vía aérea de una forma eficiente en el caso de que se vaya a alimentar ese paciente. También esa prolongación en un respiratorio o una respiración mecánica y también algunos medicamentos. Se consideran aspectos iatrogénicos que pueden poner a esa paciente a riesgo de aspiración. Otras condiciones pueden ser como condiciones en el cuello, condiciones en la cervical, en el cuello, principalmente cervical 2 y 3. Sobredosis de medicamentos puede ocasionar y poner al paciente a riesgo de aspiración y algunos procedimientos quirúrgicos como puede ser el cáncer de cuello y cabeza, algún paciente laringotomizado, que ha sido, se le ha removido la laringe a consecuencia de cáncer de la laringe o en algún o por alguna cirugía de cráneo. El paciente que ha sufrido de un accidente cerebrovascular pues ha tenido esa interrupción del flujo de sangre o el flujo arterial del cerebro. En Estados Unidos la tercera muerte más común es este accidente cerebrovascular y el 30 al 40% de los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular van a presentar algunos síntomas y señales significativos de disfagia. El 20% de estos pacientes mueren a consecuencia de la aspiración, no a consecuencia del derrame cerebral como tal, sino de complicaciones de la disfagia. Y lamentablemente, si este paciente no es monitoreado de una forma consistente durante el primer año, puede ser de que muchas veces el 20% de estos pacientes mueren dentro de ese primer año, porque el paciente puede mostrar esta condición de disfagia hasta 6 meses después del derrame cerebral. Es decir, que cuando el paciente esté en el hospital puede ser de que no muestre los síntomas y señales de disfagia, pero 6 meses luego mostrar y presentar algún tipo de riesgo de aspiración o estar aspirando. Así que siempre el patólogo del habla es de suma importancia que siempre esté monitoreando a ese paciente de una forma frecuente para poder entonces determinar y poder diagnosticar y proveer el servicio antes de que el paciente adquiera una complicaciones médicas esta consecuencia de la disfagia. Cuando el accidente cerebrovascular es en el lado izquierdo, a consecuencia de eso, se va a observar una apraxia y el problema que mayor va a tener o la etapa que va a estar más afectada va a ser la etapa oral. A diferencia de el accidente cerebrovascular en el lado derecho, que se va a observar más disfunciones faríngeas y son los pacientes que están a riesgo de una aspiración silente. La aspiración silente viene siendo aquella cuando el paciente aspira pero no reacciona a que ese bolo ha entrado a la vía aérea. Una persona que no tiene ningún tipo de este tipo de condición, cuando tose, cuando aspira, tose y se ahoga, y empieza y se desespera y se ahoga. Cuando existe esta condición silente, el paciente, nadie se da cuenta que el paciente ha aspirado. Así que se pone más a riesgo a este paciente a un paro respiratorio, a una condición pulmonar a consecuencia de esto. La aspiración es mucho más frecuente cuando el accidente cerebrovascular ha tenido varios accidentes cerebrovasculares o si están involucrados ambos hemisferios. Lo que significa que va a estar a riesgo tanto a que va a mostrar síntomas y señales tanto en la etapa
oral como en la etapa faríngea. Es bien importante el manejo temprano, como mencioné, de este paciente, pues porque va a reducir el riesgo de adquirir una neumonía por aspiración. Es mucho más costo efectivo porque si el paciente adquiere la neumonía, pues va a tener un tiempo de hospitalización y antibióticos o algunas otras manejo médico que va a necesitar a consecuencia de esto. También pues definitivamente mejora la calidad de vida del paciente y se puede optimizar los resultados. Se utilizan varios instrumentos para hacer esta evaluación de cernimiento, que es una evaluación bien corta, donde se observa más características más gruesas de la disfagia. Uno de los instrumentos que se puede utilizar es el Burkitt Dysphagia Screening Test, que está diseñado particularmente para pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular y que están a riesgo aspiración y al riesgo para desarrollar una neumonía. También está el otro que se utiliza, que es el GOS. Este es un cernimiento que se utiliza tanto con alimento y sin alimento. Se le da el alimento al paciente en el caso que se administre esa parte del cernimiento y dependiendo de cómo las características que se observen, se obtiene una puntuación y de acuerdo a esa puntuación es que podemos determinar si hay una posibilidad de que ese paciente tenga alguna condición de disfagia. También se utiliza mucho, principalmente en los hospitales en Estados Unidos, el protocolo de 3 onzas. Eso significa que se le van a dar 3 onzas de agua al paciente y el paciente tiene que ingerir esas 3 onzas mostrando tragados consecutivos y frecuentes de ese bolo. ¿Okay? De esa forma se puede observar si el paciente, pues, o se le sale el agua por la boca, o si el paciente se ahoga cuando está ingiriendo el agua, haciendo esos múltiples tragados. Otra de las condiciones médicas que había mencionado que puede desarrollar la disfagia es el paciente de Parkinson. Es a consecuencia también pues, de este problema neuromotor. Y muchas otras conductas que va a estar mostrando este paciente como los temblores, la debilidad o la hipotonicidad de los músculos que no permite que se contraigan y se relajen para poder mover el bolo de una forma efectiva. En otras condiciones médicas está la miastenia gravis, que también va a mostrar esa debilidad y fatiga de los músculos. Puede tener una interrupción entre la comunicación entre los nervios y los músculos. Va a desarrollar ese problema, debido a eso, va a desarrollar unos problemas de masticación, el reflejo del vómito pues, va a estar disminuido y va a tener una debilidad velofaríngea. Así que cuando este paciente va a tratar de tragar, el velofaringeo no va a cerrar la vía oral, lo que significa que va a moverse ese bolo y se le puede salir por la nariz. También está traumatismo cerebral a consecuencia de algún accidente o posiblemente pues, por jugar deportes, accidentes de auto, etcétera, va a mostrar y va a estar a riesgo de aspiración. Todo va a depender, las características van a depender del tipo de trauma, si es un trauma cerebral abierto o es un trauma cerrado. Inclusive una contusión puede desarrollar una disfagia hasta mucho después del golpe. Y se observa este tipo de contusión y estas características de disfagia que va a desarrollar mucho después pueden ser a consecuencias, se ve mucho por causas de deportes que se han dado en la cabeza, como lo es en Estados Unidos que se juega el NFL fútbol, que aunque tengan los cascos, pues
lamentablemente pues los golpes son muy fuertes y entonces puede tener esa contusión y desarrollar una disfagia después. También pues estos pacientes van a tener un problema cognitivo, un déficit cognitivo, que ese déficit cognitivo puede afectar de que ese tragado sea seguro. Hay otras condiciones, otros factores mentales, como son la disfagia psicogénica, que es como un síndrome de origen histérico, donde el paciente rehúsa comer o el paciente se ahoga, pero no existe ninguna condición fisiológica o una obstrucción que esté afectando el que el paciente pues se esté ahogando o que no permita que ese bolo baje. Así que todas las evaluaciones radiológicas, todas las evaluaciones médicas salen completamente normal. Yo he tenido pacientes con este tipo de condición donde han sido operados, han estado pasando por una anestesia general, lo cual cuando el paciente es extubado, ha pedido agua, se ha tomado el agua y a consecuencia de una de que el área de la laringe o de la garganta está roja, pues porque está por el tubo, tiene un poquito de, posiblemente tenga algún tipo de molestia a consecuencia del tubo, pues se ha ahogado y se ha ahogado de tal forma que el paciente ha desarrollado esa histeria y piensa que cada vez que toma agua o cada vez que toma lo que le ocasionó ese ahogamiento en ese momento, esa vez, siempre se va a estar ahogando con eso mismo. El paciente que yo tuve, pues por ejemplo, se ahogaba con agua, pero no se ahogaba con jugo, con zumo. O puede ser que entonces se ahogara con el agua, pero no se ahogara con pedacitos de hielo. Así que este tipo de paciente, a pesar de que sí requiere una evaluación psicológica, pero también el patólogo del habla puede ayudar muchísimo para modificar esa conducta de ese paciente y llevarlo poco a poco a tolerar el líquido o el alimento con que se ahogó o está ahogando. Hay muchos medicamentos, no voy a tocar cada uno de ellos, pero están aquí en la presentación, que pueden ocasionar o poner a ese paciente a riesgo de aspiración. Está también la radiación después del paciente que ha tenido algún cáncer y que ha necesitado algún tipo de procedimiento como lo es de tratamiento como la radiación, puede desarrollar también la disfagia. Hay veces que también este tipo de paciente desarrolla la disfagia hasta años después de darse los tratamientos de radiación. El 43 al 83% de los pacientes que tienen traqueotomías muestran un problema de aspiración por aspiración o una neumonía por aspiración. Así que la aspiración puede ocurrir antes del tragado, durante el tragado y después del tragado. Cuando la aspiración es antes de la etapa faríngea o antes de tragar, mayormente es a condición de una condición neurológica. Y es que entonces la boca o los labios y la lengua no tienen buen control de ese bolo y el bolo se va antes de que pudiese hacer la acción de tragar el bolo. Durante la etapa faríngea es el menos común, pero puede ser causado por alguna parálisis o paresis o una incoordinación de las cuerdas vocales. Y entonces está también la aspiración después de la etapa faríngea, que puede ser que haya residuo en el espacio, por ejemplo, de la valécula que les había mencionado en la foto donde estaban las estructuras, o que ha quedado algún tipo de residuo en el área de la pared faríngea, ocasionando entonces que cuando el paciente inhale para poder tomar aire, esos residuos los aspire y los lleve a los pulmones. En el aspecto de la evaluación clínica, hay muchas áreas que se evalúan.
una de las áreas primordiales es ese historial. Eso te va a dar esa idea del perfil de ese paciente. Ese historial médico del paciente, la condición médica del paciente, si el paciente ha perdido peso. Muchas veces, como estamos hablando de la población anciana, muchas veces es que no quiere comer el paciente porque está deprimido. Y en ocasiones no es que está deprimido, es que es que está teniendo esa dificultad para tragar, lo cual entonces no está comiendo, y el no estar comiendo puede entonces impactar esa parte social y entonces terminar en una depresión. El método en que está alimentándose ese paciente, si está utilizando cuchara, tenedor, o si el paciente lo están alimentando por un tubo de alimentación. Por el hecho de que el paciente tenga algún tubo de alimentación, en algunas ocasiones se puede comenzar a trabajar con el paciente poco a poco, ir alimentándolo hasta que pueda tolerar los alimentos y puede entonces poder remover ese tubo de alimentación. Otra de las áreas que se van a estar mirando es el estatus mental de ese paciente, si el paciente está alerta, orientado, si mantiene atención, si el paciente es cooperador. Si tenemos un paciente que tiene afectado el estatus mental, esto va a poner bastante a riesgo al paciente para aspirar. También antes de uno darle el alimento al paciente para evaluar qué textura es la más apropiada para ese paciente, tenemos que mirar, tomar como base cuál es la oxigenación de ese paciente. Se utiliza un oxímetro donde que le da, te determina el porciento del oxígeno, de saturación de oxígeno que hay en la sangre. Lo normal es de un 95 a un 100%. Yo traje uno para dar un ejemplo de un oxímetro. Es bien económico, como ven es bien pequeño. Lo que se hace es que se pone el dedo y te da una lectura. En particular me da la lectura sobre la saturación de oxígeno, y también me da el ritmo cardíaco. ¿Okay? Es decir, que si nosotros tenemos este paciente, antes de darle el alimento tomamos eso como base, porque si existen unos cambios significativos en la oxigenación del paciente, en conjunto con otras características y otros síntomas y señales, podemos determinar que ese paciente puede estar aspirando. Este cambio en oxigenación únicamente se utiliza para determinar si el paciente está aspirando o no. Siempre es un conjunto de características. ¿Okay? En la respiración, antes de darle el alimento, miramos y evaluamos el tipo de respiración que tiene ese paciente. Es una respiración torácica, es una respiración clavicular, es una respiración donde ese ritmo respiratorio tiene respiraciones profundas o son mucho más suaves. Y también contamos el número de ciclos respiratorios que tiene ese paciente. Lo normal son de 15 a 20 ciclos respiratorios por minuto. El promedio de un adulto son de 12 a 16. Se hace el examen oral motor, que es igual a cualquier examen oral motor que se hace para trabajar cuando miramos los problemas de articulación en un niño. Así que se hacen esas observaciones. Se va a estar evaluando esa fuerza y movimiento lingual y de los labios. Se va a estar evaluando el nervio craneal trigémino. Específicamente miramos cómo ese paciente puede abrir y cerrar la boca, el movimiento lateral de la mandíbula y la sensación facial para evaluar ese nervio craneal. Está también el nervio craneal 7, que es el nervio facial. Podemos, para poder evaluar ese nervio, miramos cómo está, si el paciente puede retraer o protruir los labios, si tiene fuerza labial,
Y también ahí es donde que se determina y se siente el sabor en la 2/3 parte anterior de la lengua. Se evalúa también el nervio craneal 9 y 10, el glosofaringeo y el vago. Evaluamos si el paciente puede elevar el paladar blando, si puede percibir el sabor en una 1/3 parte posterior de la lengua y el movimiento de la laringe. Y en el caso del nervio craneal 10, que es el vago, el movimiento del paladar blando, el movimiento de la laringe y el movimiento de la base lingual, que es la parte de atrás de la lengua, que cuando tú abres la boca, ves la lengua, es hasta ese punto que ya tú no puedes ver a nivel visual cuando abres la boca. Esa parte de atrás es la base lingual. El paladar velofaringeo, se evalúa esa presión intraoral, si existe algún tipo de nasalización de las vocales, específicamente la A, y si existe algún tipo de escape significativo de aire por la nariz, y se evalúa el nervio craneal 12, el hipogloso, ese movimiento y fuerza lingual. Se inspecciona la cavidad oral por el hecho de que podemos mirar si existe algún tipo de lesión que también pueda impactar el proceso de la deglución, ya sea algún tipo de úlcera, también si hay un término que se llama thrush, que es un hongo en la boca, que eso pues va también a impactar el proceso de deglución. Si el paciente tiene la boca demasiado seca, tiene la serostomía, eso pues al no tener la saliva no va a poder mover mezclar la saliva con el bolo para que pueda crearse un bolo coherente, y por supuesto la dentición. ¿Okay? Lo que puede causar en estos nervios craneales, cada uno de ellos en particular puede ocasionar unos problemas, que sea el problema de masticación, residuo en los surcos laterales de la boca, babeo, aspiración antes y durante el tragado, etcétera. También es importante mirar si ese paciente puede mover la cabeza, principalmente mover la cabeza hacia el frente, porque una de las técnicas compensatorias que se utiliza es ver si ese paciente puede mover la cabeza hacia el frente para tratar de proteger la vía aérea cuando está tragando. Así que cuando uno está en este proceso evaluativo, va intentando algunas de estas estrategias para determinar cuál de estas estrategias es la más efectiva para ese paciente. También se hace la evaluación del área de la laringe o las cuerdas vocales. Mayormente, la mayoría de los pacientes pueden cerrar las cuerdas vocales, así que pues por el hecho de que por el hecho de que pueda cerrar las cuerdas vocales no necesariamente puede haber esa inversión de la epiglotis para tapar la vía aérea. Se identifica la calidad de la voz desde antes de comenzar la alimentación de ese paciente. ¿Cómo es esa voz? ¿Es una voz áspera? ¿Es una voz mojada? El tiempo máximo de fonación, se le pide al paciente que prolongue lo más que pueda la vocal A. En hombres de 25 a 35 segundos es la norma, y en las mujeres de 15 a 25 segundos. Todo un paciente que no pueda prolongar la A, podríamos decir de que existe alguna disfunción laríngea. El tono de la voz, se evalúa cuán eficiente es el paciente en producir un tono de voz alto y luego entonces bajar el tono. Y viceversa, comenzar con un tono bien bajo y luego entonces, ¿cómo entonces ese paciente puede subir ese tono de la voz? El volumen también, se comienza con un volumen alto y luego bajo y viceversa, alto y bajo. El tono, cuando se le solicita al paciente cambiar este tono de alto y bajo, el tono de la voz,
también estamos mirando que cuando el paciente hace el sonido de un tono alto, tiene que elevar esa laringe. Así que si el paciente no puede elevar, no puede producir un tono más alto, es que está teniendo dificultad para elevar esa laringe. Si la laringe no se eleva, puede ocasionar, si la laringe no se eleva, es que entonces esas estructuras no se están moviendo adecuadamente y entonces la laringe no está siendo protegida. También de forma voluntaria se le solicita al paciente toser, carraspear, para ver cuán efectivo es ese paciente y cuán fuerte es el toser. Se le solicita al paciente también tragar la saliva y se evalúa si con la saliva ese paciente tiene una buena elevación laringea. Se colocan los dedos en la garganta de una forma en particular, donde estamos palpando ese movimiento laringio. El movimiento, la elevación laringea se supone que sea aproximadamente en adultos un centímetro de elevación. Si esa elevación no llega a 1 centímetro, ya entonces podemos deducir de que el paciente no está protegiendo la vía aérea. Cuando se va, luego de que se evalúan todas estas áreas, antes de tú alimentar al paciente o tratar algunas texturas de alimentos, se hace todo eso, entonces luego es que comenzamos, dependiendo de la severidad y las observaciones clínicas, sin darle el alimento al paciente, ya uno puede determinar por dónde uno va a comenzar a darle las texturas de alimentos al paciente. Hoy por hoy existe un movimiento que se llama el International Dysphagia Diet Standardization Initiatives, donde a nivel internacional se han reunido han tenido esta iniciativa y se han reunido estos logopedas o estos patólogos del habla en todo el mundo y se ha tratado de estandarizar que el vocabulario que se utiliza para describir el espesor del líquido es el mismo. El problema que había era de que en los diferentes organizaciones o en diferentes escenarios donde el paciente estaba, utilizaban una definición diferente de las diferentes, consistencias de los líquidos. Y eso entonces podía ocasionar causa que poner a ese paciente más a riesgo de aspiración. Ellos determinaron 4 niveles de espesor. El nivel 4 es cuando es extremadamente espeso. Antes se le llamaba que el líquido era de consistencia puré. Un nivel 3 que es moderadamente espeso era lo que le llamaban el espeso miel. El nivel 2 es levemente espeso, que es como si fuera un néctar. Y el nivel 1, ligeramente espeso, que en realidad pues era como más líquido que el néctar. Y los líquidos regulares o los líquidos finos. Así que lo que ellos determinaron fue de que le dieron unas puntuaciones de cuán rápido es que el líquido baja por una jeringuilla en 10 segundos y dependiendo de cuán rápido baje, si se queda en la jeringuilla de 10 milímetros, 10 mililitros, si se quedaba en 10, ¿okay? Es que entonces vemos que el líquido es extremadamente espeso. Si entonces el líquido pasa y se queda a los 10 segundos, se queda entre 8 a 10, 9 mililitros, eso significa que ese líquido es moderadamente espeso. Si va de 4 a 8, es que es levemente espeso, de 1 a 4 es ligeramente espeso,
y cuando baja en 10 segundos y se queda la jeringuilla completamente vacía, es que ahí se determina que el líquido es fino o un líquido regular. Okay. Yo había traído aquí para hacer algunos ejemplos. Yo creo que nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, pero aquellos que quisieran intentarlo después de la sesión conmigo, pues están bienvenidos y podemos intentar para que lo puedan tratar. En los sólidos también pues, cambiaron las descripciones o el concepto, la terminología utilizada para describir las diferentes texturas de los alimentos. Un nivel 4 es puré, donde no está resbaladizo, es como si fuera un majado de patatas, o un majado. Y el alimento lo pasan por un procesador para poder ponerlo de esta forma. No tiene ningún tipo de partículas de alimento, es todo puré. Luego el nivel 5 es el que le llaman mezclada y húmeda. Es básicamente cuando se dice mezclada, es que la carne, por ejemplo, está molida. ¿Okay? Luego entonces el nivel 6, el alimento está cortado de tamaño de un bocado, para ponerlo en un solo bocado. Son en pequeños cuadritos, y entonces esta dieta es una dieta suave, y entonces el nivel 7, que es la dieta regular. Antes también habían otros tipos de dietas, de texturas de dietas que se utilizaban, pero como dije anteriormente, en diferentes lugares pues intercambiaban los conceptos, lo cual ponía a ese paciente a riesgo de aspiración. Esto ahora mismito hay un movimiento, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se está desarrollando unas leyes para que todo el mundo en Estados Unidos, todas las agencias o corporaciones utilicen este método para describir las diferentes consistencias y los diferentes texturas de alimento. Hay otros países como es Australia y Nueva Zelanda que ya esto es está regulado y ya es ley que todos los escenarios tienen que utilizar esta terminología y evaluar las diferentes texturas de la misma forma, utilizando los líquidos, utilizando la jeringuilla, para poder entonces determinar de que ese espesante, de que ese líquido es espeso como el paciente lo necesita. Aquí entonces hay otros métodos, los métodos para determinar el nivel del sólido, que se puede utilizar pues utilizando la cuchara, utilizando el tenedor, presionando con el tenedor, y así sucesivamente. Yo incluí en la presentación algunos enlaces que les puede llevar a una página que tiene este movimiento, donde pueden buscar muchísimo más información sobre esto, pero yo sé que a nivel, como les digo, a nivel mundial ha sido una iniciativa para poder entonces, así que sé que España próximamente va a estar haciendo esos cambios también. ¿Qué observaciones vamos a hacer cuando estamos dando ese alimento a ese paciente? Vamos a mirar todas las etapas de la deglución. A simple vista podemos ver las etapas voluntarias, la preparatoria oral, si el paciente está masticando, si cierra los labios, la oral, si existe ese movimiento de la parte anterior a la parte posterior de la boca. Si no existe o esa acción o ese movimiento está afectado, se va a quedar residuo encima de la lengua, ¿okay? O se va a quedar residuo en la boca del paciente. Luego entonces está la etapa faríngea, que vamos a observar, la elevación laringea por mediación del tacto. Si existen algunos cambios de la voz, si el paciente tose, todas estas características de lo que vamos a estar observando en esa etapa faríngea, si carraspea después de comer, de tragar o antes o después,
Y entonces, luego que terminamos de darle ese alimento y observamos esas etapas es que entonces volvemos otra vez a observar si existe algún cambio en la saturación, en la oxigenación del paciente, si existe también algún tipo de cambio en la temperatura del paciente, el patrón respiratorio, si cambia o no, y si cambia en el tiempo del ciclo respiratorio. Si hay cambios significativos, entonces podemos deducir de que hay algún tipo de una posible problema de disfagia o un posible problema de aspiración. Como dije anteriormente, hay estudios que han estudiado estas características y han determinado de que las características, si se miran por sí solas, no determinan esa posible aspiración o esa posible problema de disfagia en el área faríngea. Es decir, que es un conjunto de características. Luego que se hace esa evaluación clínica, es cuando se hace la evaluación, se determina qué tipo de evaluación instrumental es recomendada. La evaluación de la endoscópica, específicamente para el tragado, por sus siglas en inglés FIS, en Estados Unidos la hace el patólogo del habla y evalúa específicamente la etapa faríngea. No puedes mirar la etapa oral, ni la etapa preparatoria oral, ni la etapa oral, ni la etapa esofágica, solamente el área laringea. También está el FIS, pero con un sensor que en la camarita que baja para observar el área de la faringe, se echa como un puff de aire para ver la reacción de esa etapa de las cuerdas vocales y si estimula el cierre laríngeo. También está el Modified Barium Swallow Study, que como mencioné al principio, es ese video de rayos X que lo hace el patólogo del habla en conjunto con el radiólogo. El radiólogo, hay otro estudio que se llama el Barium Swallow, que es el estudio que hace el gastroenterólogo para evaluar específicamente la etapa la etapa esofágica. ¿Okay? Así que el Modified Barium Swallow Study te evalúa detenidamente el área oral preparatoria, el área oral y el área faríngea y hace un cernimiento como un scanning de la etapa esofágica. Pero cuando se hace el Barium Swallow, lo que es que se enfatiza en esta etapa esofágica y luego entonces se hace un cernimiento bien general de la etapa oral o la etapa y la etapa faríngea. Así que todo depende del tipo de estudio y qué profesionales son los que están involucrados para hacerlo. También se está utilizando la manometría esofagial para determinar ese desorden de motilidad o el desorden en la peristalsis del esófago. Y también se está utilizando la manometría faríngea para también determinar esa contracción muscular a nivel faríngeo. Esto en Estados Unidos se está comenzando a utilizar como uno de los instrumentos, pero para evaluar el paciente, pero se ha estado utilizando mucho por muchos años en investigación en el área faríngea. Perdóname, en el área de disfagia, disculpen. Okay. Está la videomanometría también. ¿Cómo vamos a manejar a este paciente? Se van a utilizar, el patólogo del habla utiliza estrategias compensatorias y estrategias directas. Las estrategias compensatorias son aquellas que se utilizan como para compensar el problema. ¿Okay? No trabajas directamente con la parte muscular, no trabajas directamente con la estructura, sino es como hacer como un pequeño bypass del bolo. ¿Okay? Y luego entonces también en la evaluación
clínica e instrumental se determina si existe esa aspiración masiva o algún tipo de aspiración y qué recomendación se va a hacer. ¿Ese paciente es seguro para comer por boca o necesita un tubo de alimentación como vía alterna para alimentarse? Okay. Algunas de las estrategias directas, podemos decir que hay una maniobra que se llama el masaco, de que esta estrategia es un ejercicio, se puede utilizar de dos formas, se puede utilizar como ejercicio, y este ejercicio, el paciente, ¿ustedes han escuchado la técnica? ¿Masaco? ¿No? El paciente pone la lengua entre los dientes, ¿okay? Y trata de tragar manteniendo la lengua aguantada con los dientes, ¿okay? Este ejercicio ayuda muchísimo para la retracción de la base lingual, para esa contracción de la base lingual, lo cual es importante, la retracción de la base lingual, perdóname, no, ya estoy aquí, estaba mezclando. Lo que hace es la contracción o el movimiento de la área, de la pared faríngea, ¿ok? Lo que va a hacer es que entonces se tiene que mover de forma, tiene que hacer un esfuerzo bien grande. Si ustedes ahí en sus sillas tratan de hacerlo, van a ver lo difícil que es y cuánto esfuerzo tienes que hacer para poder tragarte la saliva. Y así que ese ejercicio es bien bueno para cuando este paciente se le está quedando ese residuo en esa pared faríngea o en esa área. Yo personalmente el ejercicio no lo hago con alimento porque como se requiere tanto esfuerzo, me da un poquito de temor que pueda poner al paciente a riesgo. Así que yo personalmente lo utilizo más como ejercicio, pero inicialmente fue creado para ser utilizado también con el alimento, teniendo el alimento en la boca. Es decir, que pone el alimento en la boca, saca la lengua, la aguanta la lengua entre los dientes y trata de tragar. Están también los ejercicios de retracción de la base lingual, donde el paciente de una forma exagerada produce el sonido de la k y de la g, haciendo este movimiento bien fuerte para contraer esa pared faríngea. Por ejemplo, si nosotros lo intentamos y producimos el sonido de la G, ¿ok? Y lo hacemos con mucho esfuerzo, van a ver cómo estos músculos, aquí a nivel laríngeo lo vamos a observar y a nivel faríngeo van a ver ese movimiento de la pared. G, G. Lo sienten esa contracción muscular. También están los ejercicios de entrenamiento para fortalecimiento de los músculos expiratorios. Este es un equipo, un instrumento que se está utilizando mucho para esos ejercicios ejercicios para fortalecer los músculos expiratorios. Este instrumento es uno por paciente. El paciente lo sella, pone la parte inferior, esta parte lo pone esta parte la pone en la boca y sopla, expira, sopla lo más fuerte posible, haciendo esa contracción y ese movimiento a nivel de los músculos expiratorios. ¿Por qué esto es importante? Antes de ir a la importancia de esto, este instrumento se utiliza también para pacientes que tienen problemas de voz, por ejemplo, pacientes que tienen problemas respiratorios. Así que no solamente para personas que cantan, ¿ok? Porque ayuda mucho a esos músculos expiratorios. Pero es importante en el paciente de disfagia que esos músculos expiratorios estén bien fuertes, ya que si el paciente existe algún tipo de penetración o aspiración, pueda tener esos músculos suficientemente fuertes para poder toser y extraer
esas partículas de alimento de la vía aérea. Por eso es bien importante tener esa destreza, esa fuerza a nivel de estos músculos expiratorios. Yo incluí el enlace para que entonces puedan tener información, más información de este instrumento en particular. Se han hecho un sinnúmero de estudios con este instrumento y cómo este ejercicio ayuda al problema de la disfagia o ayuda para el manejo de ese problema. Están también algunos otros ejercicios de elevación laringea, como es el subir y bajar el tono, prolongar el sonido de la I para esa elevación laringea. Es un déficit en la elevación laringea. Podemos mirar de que puede estar existiendo, un déficit para producir este sonido que pueda elevar la laringe, podemos ver que existe una debilidad en el movimiento de las cuerdas vocales, debilidad laringea y una pobre protección de la vía aérea. Se hacen ejercicios de aducción, de cerrar las cuerdas vocales, la maniobra de Mendelssohn, que han escuchado la maniobra de Mendelssohn. No, tampoco. Esta es una maniobra donde el paciente conscientemente eleva la laringe, ¿ok?, cuando va a tragar, pero la mantiene arriba, aunque después que trague. ¿Ok? Es una maniobra bien difícil de realizar, así que no todos los pacientes pueden hacer esta maniobra. Muchas veces para el paciente, por ejemplo, de traumatismo cerebral que tenga algún tipo de condición cognitiva, un déficit cognitiva, se le va a ser bien difícil hacer esta técnica. Está también la estimulación eléctrica. Uno de los instrumentos que hay es el Vital Stim, se ponen unos electrodos en el área de la laringe o en diferentes posiciones del cuello para poder entonces enviar esta estimulación eléctrica para los músculos y activar los nervios craneales. Esta técnica se utiliza mucho para pacientes con derrame con un accidente cerebrovascular. Hay otro instrumento que tiene la misma función, que es más económico. El Vital Stim es uno bien costoso y los electrodos son bien costosos, así que este instrumento casi siempre lo compran los hospitales, normalmente no en prácticas privadas, porque pues por el costo tan grande del instrumento. Pero este otro instrumento que mencioné, que salió hace unos cuantos años, tiene la misma función y es mucho más económica. Para poder entonces utilizar este instrumento en particular, el Vital Stim, tú tienes que tener una certificación para poder utilizar el equipo, así que no todo el mundo puede comprarlo. Tienes que pasar por ese proceso de un sinnúmero de cursos de educación continuada, pasar unos exámenes para poder entonces recibir esa certificación. Aparte de eso, cada cierto tiempo, cada cierto número de años, tú tienes que recertificar. Tienes que volver otra vez a tomar otros cursos para poder entonces ponerte al día. Otro de los instrumentos que se utilizan para fortalecimiento de los labios y la lengua es el IOPI. El IOPI es un instrumento que también lo tengo aquí, que los puedo enseñar y me gustaría pues tratarlos con ustedes, donde te evalúa de una forma objetiva la fuerza muscular, cuánta presión tú estás poniéndole a la lengua y cuánta presión para contraer ese músculo y cuánta presión le estás poniendo a los labios para contraer ese músculo. Así que es una forma también de forma evaluativa, así que podemos ver cuánta presión y cuánta contracción muscular está teniendo ese paciente para mover esa lengua, para contraer y hacer ese movimiento lingual, al igual que los labios. En el tratamiento, pues, se utiliza mucho porque tiene las luces que entonces el mismo paciente puede ver
cuánta contracción está haciendo, cuánta presión le está poniendo a la lengua. Y entonces cuando al tener esa parte visual, pues el paciente puede esforzarse más y poder captar de una forma más objetiva cuándo es que está de verdad teniendo una buena contracción o un buen movimiento muscular. También está la deglución forzada, que muchas veces también lo llaman una maniobra Valsalva, que no es nada más que tragar o una deglución forzada, con mucho esfuerzo, y esto lo que permite es de que al utilizar esa deglución forzada, existe una mayor contracción del movimiento de la pared faríngea, y entonces el bolo, las posibilidades de que existan residuos de partículas del bolo en algunas de las áreas es bien pobre. ¿Okay? Está también el procedimiento Shaker. Esta técnica o este ejercicio se hace el paciente acostado, y entonces el paciente lo que hace es, mientras está de forma horizontal acostado, levanta la cabeza de la cama o de la almohada, la levanta y trata de mirarse la punta de los pies. Este proceso lo que hace es que el paciente tiene que hacerlo, este ejercicio tiene que hacerlo y mantener la cabeza levantada por 60 segundos en dos veces. ¿Ok? Esto lo que permite es de que abra ese esfínter superior, creando una mejor presión en el área de la faringe, ayudando entonces que al abrirse ese esfínter superior, pues el bolo, por esa presión, como dicen, como que se succiona el bolo. También el otro ejercicio de Shaker, es también acostado, pero en vez de solamente levantar la cabeza, va a levantar la cabeza y moverla hacia atrás, como si estuviera mirando hacia el techo. El paciente tiene que hacer 2 sets de 30 de ese ejercicio, es decir, que sube la cabeza, mira hacia arriba y baja. Y lo hace 30 veces, 2 veces. Y ese ejercicio también es para tratar de tener mayor flexibilidad o menos contracción de ese esfínter superior. Está también la deglución supraglótica o la supersupraglótica, que es un tipo de deglución que se utiliza también como ejercicio, pero también con alimento. Este tipo de ejercicio le conlleva de 6 a 7 pasos, es decir, que un paciente que tenga algún tipo de condición, déficit cognitivo, no va a poder hacer este ejercicio por el proceso tan largo, los pasos tan largos que tiene que hacer para poder realizar el ejercicio o realizar ese tipo de deglución. Este tipo de ejercicio no es recomendable para pacientes que tienen problemas pulmonares, como lo es una obstrucción crónica pulmonar, por el hecho de que en uno de los momentos, en una de las etapas, de los pasos que hay que hacer, el paciente tiene que parar la respiración. Y entonces el paciente se le hace bien difícil, ya que este tipo de paciente tiene una mala coordinación entre la respiración y el tragado. También está la estimulación termotáctil. Esta estimulación se utiliza un espejo laringio como que se frotan, el espejo se pone en hielo o en agua extremadamente fría, y entonces se frotan las fauces anteriores. Esto lo que va a provocar es como activar el uno de los nervios craneales, para que pueda entonces iniciar más rápidamente el proceso de deglución. Están las estrategias
compensatorias, que entonces son las estrategias que más bien son de posicionamiento. Por ejemplo, el chin tuck, que es cuando el paciente mueve la quijada hacia el frente y traga el alimento manteniendo la cabeza hacia el frente. Esto va a ayudar a que el espacio del área de la faringea sea más estrecho, lo que significa de que entonces va a poder, va a ser menos espacio que tiene que pasar o transitar ese bolo. También entonces están otras posturas de la cabeza, donde el paciente vira la cabeza, ya sea para el lado débil o para el lado fuerte. Lo que hace es que al cambio del espacio que hay, pues va a ayudar entonces a proteger la vía aérea de ese paciente. Se modifica el bolo, es decir, que el tamaño, se controla el tamaño del bolo, si va a ser entonces, por ejemplo, media cucharadita, o es una cucharadita, o es un cuarto de cucharada, que eso también pues es una forma compensatoria. La rapidez en que tú le vas a dar ese alimento es otra forma compensatoria, y las propiedades sensoriales de ese alimento. Muchas veces, por ejemplo, en pacientes con demencia, una de las cosas que se le afecta es el sabor. Y una de las últimas, una de las áreas que pierde por último el paciente en las últimas etapas de Alzheimer es el sabor de lo dulce. Así que cuando muchas veces a un paciente con Alzheimer, cuando llega a una etapa donde ya no está percibiendo el bolo, o no está percibiendo la parte sensorial del bolo, en muchos sitios en Estados Unidos le añaden un poquito, o ya sea de azúcar o una salsa, lo cual pues va a modificar el sabor del alimento, y entonces muchos de ellos pues pueden comerse toda la comida porque perciben que existe activa esa parte a nivel cerebral, para que entonces pueda poder tragar el bolo. Otra de las estrategias viene siendo alternar los líquidos y los sólidos. Si existe algún tipo de residuo en el área faríngea, se alterna en los líquidos y los sólidos para que el líquido ayude a remover y a remover esos residuos. Hay veces que también se le pide al paciente que trague 2 veces por cada bolo, y esa es otra de las técnicas compensatorias. ¿Okay? Hay un artículo que precisamente es un escrito que fue publicado aquí en España, donde te habla sobre las diferentes técnicas de tratamiento, algunas que están incluidas en esta presentación, o las que hay otras que yo incluí que no están en este artículo, pero lo puse a la referencia para que puedan tenerlo y tener mayor explicación de cómo realizar estas técnicas. Y esta es mi Mimi, esa es mi perrita, así que ya he culminado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, traté de ir lo más rápido posible. Aquí está ella otra vez. Okay. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias. Pues como decía al principio, si alguien de los que nos está siguiendo por streaming tiene alguna pregunta, la puede hacer en Twitter utilizando el hashtag #disfagiauoc, todo junto. Y para darles tiempo a que puedan hacer alguna pregunta, pues la gente presente también puede preguntar. Tenemos aquí una pregunta de Mónica San. Muchas gracias, Lisette. Nos has dado una clase espectacular de la disfagia. Sí que te quería preguntar sobre la prevención. Has hablado un poquito, pero me gustaría ver si nos podrías dar un poco más de pautas de cómo prevenir, ¿no? O cómo hacer estas estrategias preventivas, ¿no? No sé
Si nos puedes extender un poco Sí, yo entiendo de que la forma para uno poder prevenir que existan o que ese paciente caiga en una neumonía o una complicación médica es definitivamente darle ese seguimiento al paciente y tener algún tipo, en estos escenarios de trabajo donde vemos este tipo de paciente, tener unos procesos bien específicos y bien establecidos para poder entonces hacer una detección temprana de la disfagia, porque como mencioné, el problema grande es de que al principio puede ser que no esté demostrando la condición y tiempo después desarrollarla, y entonces el paciente morir pues a consecuencia de una aspiración o una neumonía por aspiración. Así que entiendo de que una de las cosas más importantes es esa prevención. Hay muchas de estas condiciones médicas que ya de por sí pone al paciente a riesgo. Estar bien pendientes de estas condiciones y hacer los referidos necesarios desde el principio y no esperar a que comience o que esté aspirando y comenzar a trabajar, porque después que el paciente está aspirando, pues ya el paciente, inclusive el sistema inmune del paciente se ve comprometido, y el cuerpo pues puede soportar hasta cierto punto, así que el paciente pues puede morir. Así que es la parte esta de tener unos procesos bien establecidos en el hospital y en los escenarios de trabajo donde yo trabajaba en Florida, en Orlando. Principalmente en los hospitales, sí había un proceso donde todo paciente que llegara, por ejemplo, con una neumonía, no importaba la razón por la cual fuera esa neumonía, siempre pasa por el patólogo del habla para determinar si puede, esa neumonía es a consecuencia de aspiración, o si la neumonía le está ocasionando una debilidad a tal naturaleza que pone al riesgo aspiración. Hay otros hospitales en Estados Unidos donde ahora la enfermera es la que se está entrenando para esa evaluación corta inicial, para entonces determinar si ese paciente está a riesgo y entonces involucrar al patólogo del habla. Porque el problema que hay es que la cantidad de pacientes que hay es tan grande que no hay tantos patólogos que te puedan trabajar el área o tantos patólogos del habla que existan en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? ¿Sí? Una cosa, siguiendo con su pregunta, digamos, ¿podemos hacer alguna cosa para retardar o para impedir que aparezca la disfagia? Es decir, ya antes de que haya cualquier síntoma, es decir... En realidad, cuando existe la condición neurológica, cuando va a pasar, ¿ok? Pero sí, pues, sí hay ciertas características. Por ejemplo, tú tienes un paciente con un accidente cerebrovascular que de por sí tú estás viendo esa debilidad, que quizás no está impactando al momento en el proceso del manejo del bolo, pero como mencioné más adelante, sí lo puede desarrollar. Así que si existe... tienes ese paciente y estás trabajando en el área del habla a consecuencia del accidente cerebrovascular, pues estarías trabajando en los ejercicios oral motor, por ejemplo, estaría ayudando automáticamente a seguir fortaleciendo esos músculos. Pero si no existe ese seguimiento y no existe ese manejo por parte del especialista, pues puede pasar. Okay. Pues muchas gracias, Lisette, por la estupenda presentación. Y bueno, me gustaría abrir como dos reflexiones sobre temáticas diferentes. Una sería sobre la conexión entre la evaluación y las técnicas de intervención que has presentado, y la otra sobre el pronóstico. Entonces, la primera sería... Nos has presentado las diferentes fases deglutorias y después también diferentes técnicas. Entonces, pues la reflexión sería, ¿hay una conexión entre una afectación en una fase concreta de la deglución, es decir, en la fase oral, o una afectación más bien en la fase faríngea, o en relación a técnicas concretas que puedan haber? Sí, definitivamente. Cada técnica tiene un objetivo y un propósito. Así que sí, de acuerdo a las características
de la condición o de los síntomas y señales que esté presentando ese paciente, porque tu evaluación clínica es donde tú vas a identificar las señales de la disfagia. Es decir, que cuando ya tú tienes esos síntomas, algunos de los síntomas, porque no, el paciente no te va a expresar todos los síntomas, así que los que él pueda percibir y que pueda explicar. Pero cuando tú haces esa evaluación clínica es que tú entonces determinas, cuáles son estas señales, ya sea utilizando algunas que puedes identificar en la evaluación clínica y otras que vas a necesitar la evaluación instrumental para también evaluar esas señales de una forma más objetiva. Y de ahí, de acuerdo a esas señales de lo que tú estás observando, es que es la estrategia que tú vas a utilizar. Si tú identificas, por ejemplo, en un Modified Barium Swallow Study, de que existe una pobre contracción de la pared faríngea, de un pobre movimiento de la pared faríngea, pues ahí entonces tú puedes utilizar, por ejemplo, la técnica de Masako o la técnica de Masako para poder entonces trabajar esa parte, los músculos de la pared faríngea. Así que sí tiene que existir algún tipo de conexión entre las señales que tú estás observando o las señales que se determinaron y se evaluaron ya en una evaluación instrumental, y qué técnica es la que ayuda para contrarrestar o para ayudar a esa contracción muscular. Y la segunda reflexión, y ya no uso más de ti, sería, bueno, pues en relación al pronóstico. Entonces, en relación a tu experiencia, ¿en qué momento nos encontramos ahora mismo cuando estamos interviniendo la disfagia? ¿En un momento en el que ya podemos esperar un pronóstico de rehabilitación completa, o siempre pueden a lo mejor permanecer aspiraciones, o estamos más en un momento en el que todavía se va a trabajar más a nivel de técnicas compensatorias, pero sin llegar a una rehabilitación completa? Sí, eso puede existir. Todo depende de la condición médica, número uno. Si la condición médica es una condición progresiva, va a ser determinado ese pronóstico. Vamos a estar mirando pues cuál es el nivel cognitivo de ese paciente, para poder entonces determinar, esos son factores de prognosis para determinar hasta qué punto uno llega. Pero lo importante de todo esto es que la prognosis se determina también de acuerdo hasta dónde el paciente, o a dónde ese paciente puede llegar. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente donde ha sufrido, vamos a decir, de alguna aneurisma, o ha sufrido de algún accidente cerebrovascular a nivel bilateral, sabemos ya de que esa condición va a ser mucho más severa. ¿Hasta dónde es que vamos a llegar, la rehabilitación llega con ese paciente? Es que vamos a poner de que definitivamente el paciente va a necesitar un tubo de alimentación, pero quizás pueda alimentarse por pequeños bolos durante el día como placer. ¿Okay? Y eso se puede determinar en la evaluación, y se puede hacer una recomendación, porque una de las cosas bien importantes es la calidad de vida de ese paciente. Si tú tienes un paciente que está alimentándose mayormente por tubo de alimentación, pero tú puedes utilizar algunas de estas técnicas compensatorias para que, aunque sea 1 o 2 bolos, lo haga de una forma más segura, y eso le ayuda al paciente en su calidad de vida. Así que todo depende hasta dónde es que ese paciente puede llegar de acuerdo a la condición médica de ese paciente. Sí he visto muchos pacientes que sí se han rehabilitado. Yo tuve un paciente en particular que siempre recuerdo que estaba en las últimas etapas de Alzheimer. Le tuvieron que poner un tubo de alimentación porque pues ya no estaba comiendo absolutamente nada. La hija pues determinó que ella quería ponerle ese tubo de alimentación, y el paciente se logró rehabilitar, donde solamente el paciente estaba comiendo por el tubo
no estaba comiendo por el tubo como forma primaria de alimentación, el modo primario de alimentación, sino era por boca el modo primario, y le daban algunos suplementos o algunos para entonces mantener el tubo, ya que pues al ser una condición progresiva se podía esperar a que el paciente pues tuviera una regresión, para que el paciente pues no tuviera que tener otra cirugía, pero se logró hasta ese punto y sabíamos que íbamos a llegar hasta ese punto. El paciente, por ejemplo, de cáncer también tiene, tú puedes llegar hasta cierto punto de acuerdo a cuánta radiación se le ha dado a ese paciente, de acuerdo a que si existe una fístula en el área, en la pared, o en algún área donde removieron desde donde estaba la laringe, o sea que son un sinnúmero de cosas que uno tiene que estar mirando esa parte médica y ser bien observador para determinar hasta dónde es que ese paciente puede llegar. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, el paciente de accidente cerebrovascular que hacen muchos de estos ejercicios y pueden hacer ejercicios en el hogar, y tú por un cierto tiempo tú ver a ese paciente como consultor, ¿ok? Ya después que ha recibido pues el tratamiento, pero este tipo de paciente en realidad no es como quizás niños que tienen algún tipo de problema en el desarrollo que pasan muchos años recibiendo servicios. Este tipo de pacientes casi siempre los servicios son a corto plazo, se reevalúa y ver si el paciente, podemos llevar a ese paciente al próximo paso o al próximo nivel. Si se logra, muy bien, seguimos, pero si no, pues entonces lo vemos esporádicamente y así es que yo lo estaba viendo ahí en Florida. No sé si contesté tu pregunta. Sí, bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, Nuria? Hola. ¿Hay Hola. alguna relación entre tener disfagia durante la edad adulta y haber tenido algún trastorno del lenguaje? Cuando en la infancia, no sé, apraxia en los niños. Bueno, en lenguaje como tal, no, pero sí un paciente con una perlesía cerebral, por ejemplo, que tiene una disartria, sí, pero ya vas a detectar ese problema en anterioridad, pero no. Por ejemplo, si ese niño no se le ha ocasionado o no ha desarrollado una disfagia a temprana edad, normalmente, o yo no me he tocado con ningún caso que entonces en la etapa adulta desarrolle una disfagia. Ya de por sí, si es un problema de alimentación, como había mencionado anteriormente, que es la aversión a alimento, si no se trata o cuando el niño pues tiene esa aversión, muchas veces llega a la adultez sigue teniendo aversión. Si recibe el tratamiento, pues posiblemente pues no tenga aversión a tantos alimentos, pero sigue teniendo ese problema de alimentación. Okay, pero no un lenguaje como tal. ¿Una pregunta más por aquí? ¿No os atrevéis? ¿Tampoco? Bueno, pues en Twitter de momento no hay ninguna pregunta. Nos hemos pasado un poquito el tiempo, o sea que dar las gracias de nuevo a la doctora Lisette Román por haber venido, por habernos instruido con esta magnífica presentación. Y nada, gracias a todos los que nos habéis seguido desde aquí, los que nos han seguido por streaming. Muchas gracias. Bien, gracias.